Bienvenidos a Moléculas de Salud con JC, amigos. Gracias por estar con nosotros. De antemano, por permitirnos llegar frente a sus pantallas un nuevo video de la trilogía sobre síntomas, enfermedades asociadas con pediatría. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tercer tipo de consulta que se da siempre tanto en las clínicas de salud pública como en la consulta privada: diarrea. Pero mucho antes tenemos que explicar ciertas situaciones. Por ejemplo, los niños recién nacidos, y esto es lo que dice la pediatría Nelson, dice que pueden tener hasta 7 u 8 evacuaciones, inclusive 11 evacuaciones al día, siendo esto totalmente normal. Esto abre una pregunta: ¿es la diarrea la presencia de un número aumentado de evacuaciones? ¿Es la diarrea un número aumentado de posiciones fecales en un niño? La respuesta definitivamente no es no. Y para definir lo que es una diarrea, tenemos que ir a varios parámetros. En primer lugar, tenemos la frecuencia. Y la frecuencia va a depender de la edad del niño. Por ende, niños recién nacidos, como hablaba hace un momento, van a tener evacuaciones que son más cantidad. Luego esto va haciéndose cada vez mucho menor en cuanto a la cantidad. Y luego, además de la frecuencia, tenemos la consistencia. La consistencia, que generalmente es una consistencia pastosa y se vuelve una consistencia líquida. Esto tiene que ver, obviamente, con la presencia de un fenómeno de mala absorción en el intestino delgado. Entonces tenemos dos factores importantes para determinar una diarrea: el aumento en la frecuencia en las deposiciones y el aumento en cuanto a la liquidez o la presencia de líquido en las heces del niño. A esto es a lo que nosotros llamamos diarrea. La consulta, muy frecuente, casi siempre aumenta el pico cuando el niño se vuelve un deambulador. Les recomendamos, amigos, siempre uno de nuestros primeros videos, que es prevenciones con el deambulador o el deambulador. Vamos a poner por aquí un link. Estamos tratando de redirigir a los amigos que no han visto los primeros videos. Le vamos a poner el link allí sobre los deambuladores. ¿Y a qué se llama el deambulador? Pues bueno, es aquel niño que ya comienza a tener cierta libertad para el traslado, ya camina, anda tocando todo, se mete sus manitas a la boca, pasa por la fase oral, y esto hace que se den esas diarreas. Ahora, las diarreas casi siempre tienen síntomas acompañantes. Estos síntomas acompañantes a veces pueden ser náuseas y vómitos. Ya de por sí, el hecho de tener una diarrea puede presentar cuadros de deshidratación en un niño, pero si a eso nosotros le sumamos una pérdida también a través de los vómitos, el fenómeno pues se va a dar con mucha más frecuencia y con más seguridad. Ahora, las causas. Bueno, a la cabeza tenemos las causas infecciosas, que estas pueden reflejar varias situaciones. Por ejemplo, el mal cuidado del niño, en cuanto a la preparación de los alimentos, en cuanto al cuidado, el baño en general, se puede producir una diarrea infecciosa, que puede ser por virus, y la causa más frecuente es el rotavirus, para lo cual al niño en el primer año de vida se le administra una vacuna para evitar estos cuadros. Puede ser bacteriana, debido a bacterias gram positivas o gram negativas. Tenemos ahí, por ejemplo, el estafilococo puede dar diarreas.
no solamente infecciones respiratorias, sino que también diarreas. Podemos tener gram negativas, que es un tipo especial de bacterias, que son como la salmonelosis o las enterobacterias, que son bacterias que se encuentran en el intestino grueso del humano y que por contaminación llegan al niño a través de una contaminación ano, mano, boca. Siempre va a implicar que hay una falta de cuidados y de aseo en la manipulación de los alimentos del niño. Luego tenemos causas parasitarias como la amibiasis, la giardiasis, y vamos a aclarar que cada una de estas diarreas tiene sus propias características, porque así como decíamos que se acompañaba de náuseas y vómitos, pueden haber diarreas que se acompañan de procesos febriles. Y aquí queremos hacer una aclaración. La mayoría de las infecciones por protozoos, que son amibas, giardias, no producen fiebre. Tenemos una diarrea que no se caracteriza por tener fiebre. Y esa es una de las cosas que guía en el diagnóstico cuando se consulta, ya sea en la práctica privada o se consulta a través de los otros mecanismos de salud. Podemos tener también intolerancia a la lactosa, que se da en niños ya mayores, generalmente mayores de 2 años, que son intolerantes a la lactosa. A veces pueden haber estos casos de intolerancia a la lactosa cuando son muy pequeños, pero el cuadro generalmente es después de los 18 meses. Algunos casos de la diarrea también pueden ser síntomas de enfermedades pues degenerativas o hereditarias, como por ejemplo la intolerancia al gluten y la enfermedad de Crohn. Una cosa importante es que la diarrea puede llevar en pocas deposiciones a una deshidratación en niños que son muy pequeños. Debido a esto, hay que asegurarse que el niño está pasando por un cuadro diarreico. Y como yo decía hace unos minutos, no solamente es el número de evacuaciones, sino también la cantidad de agua, líquidos que está presente en las evacuaciones. Ahora, en las heces usted puede ver que hay varias características que son importantes. Esas características son las que usted debe mencionarles a su pediatra de confianza. Y si no se lo pregunta, tiene que decírselo. En primer lugar, la presencia de gleras o mucus en las evacuaciones. Usted va a ver que hay una cosa como que flema, como que es una situación así como de moco en medio de las heces, o principalmente solo moco. Esto es importante que usted se lo mencione. Presencia de sangre, de estrías, ¿verdad? O cambios en la coloración de las heces, que también es importante. Heces muy blancas, pálidas, o heces oscuras, llegando a color café marrón o inclusive negro. Estas son características de las heces de una diarrea que usted tiene que mencionarle a su médico pediatra para que él se oriente en cuanto al diagnóstico. Luego vamos a tener que las diarreas se van a clasificar según su evolución en diarreas agudas, subagudas y crónicas. La diarrea aguda es la que se da generalmente de una manera explosiva. El niño presenta sus cuadros diarreicos, 5 o 6 cámaras al día, líquidas, a veces son fétidas. Esto es bien importante también que usted le mencione no solamente la coloración, sino que también si hay fetidez o no, porque hay ciertos diagnósticos que dan ciertos olores muy particulares. Entre esos vamos a tener que tenemos al cólera. Al cólera, que una vez que nos visitó en este país se quedó con nosotros, y hay cuadros de cólera, obviamente. El olor es un olor a lejía o a pescado sucio, y eso es característico de la diarrea por cólera. Estas pueden ser diarreas agudas que generalmente se van a dar entre 2 y 4 semanas. Luego vamos a tener las diarreas pues
subagudas, que son aquellas diarreas que duran más de 4 semanas y generalmente tienen que ver con cuadros que son asociados a parásitos intestinales. Esto generalmente se ve más en el área rural que en el área urbana, aunque obviamente para este tipo de diagnósticos no hay reglas al 100%. Tenemos entonces también otro cuadro de diarrea, que es cuando se presenta sangre. En este caso se conoce como disentería. La disentería no es más que una diarrea asociada con sangramiento intestinal. Y en este caso en los niños se van a dar dos causas fundamentales. Una que es acompañada de fiebre, que se conoce como shigellosis, y la otra no acompañada a fiebre, que generalmente es una amibiasis. Esto es importante, como le decía, que usted se lo comente al pediatra que está viéndole a su bebé. La mayoría de las veces la persona responsable, el papito, la mamita, consultan por diarrea al segundo o tercer día. Y aquí queremos quizás mencionar algunas cosas que no se deben hacer en una diarrea. Y la primera de todas es que no deben dar antidiarreico. Porque le voy a explicar algo. Un antidiarreico, por ejemplo, como la loperamina, la famosa Alcade, y aquí he de mencionarle que hay papitos que son pero como muy traviesos, demasiado diría yo, se ponen a automedicar a niños menores de 1 año con este tipo de antidiarreico. Inclusive hemos llegado a ver que hay personas que inclusive le deshacen la mitad de la pastilla y se la meten en una pancha con agua. Aquí hay de todo, amigos, aquí hay de todo, amigas. Todos tenemos la posibilidad de cometer uno de estos errores. La segunda situación es que lo asocien a una situación mágica o mística, como el mal de ojo, y lo llevan entonces a ciertas personas que de manera inescrupulosa lo que hacen es escupir al niño, machacar un puro, tirárselo encima de la cara, sobarlo, pasarle un huevo, bueno, una serie de situaciones que, bueno, respetamos todos estos criterios, pero me imagino que usted como padre no va a permitir que le escupan a un hijo, ¿verdad? Pero eso es lo que yo me imagino, porque es lo que yo haría. Pero si usted es de la manera de pensar que con la escupida que le van a dar y la sobada que le van a dar con un poco de tabaco en el estómago se le va a curar, pues respetamos su opinión y respetamos la opinión de toda la gente. Estamos en una democracia, todos tenemos derecho a opinar, aunque sea estupideces, pero la verdad que la democracia es así. Otra de las situaciones místicas también es que a los niños se les da papel, ¿cómo se llama? Almidón. O sea, estamos hablando de almidón de yuca, almidón de arroz y jugo de limón. Obviamente va a calmar la manifestación diarreica, es decir, usted va a dejar de ver las cámaras líquidas, va a dejar de ver heces líquidas y la frecuencia va a disminuir porque es un absorbente. Entonces va a solidificar la diarrea, pero la diarrea va a estar siempre presente. Y esto puede complicar al niño porque puede llegar a producirle una complicación tóxica por la retención de todas esas secreciones contaminadas que está tratando de sacar. Así como nosotros hablamos de fiebre y de tos, que no es un fenómeno aislado, lo mismo vamos a mencionar con diarrea. La diarrea generalmente lo que trata en una intoxicación alimentaria, por ejemplo, cuando usted le da una pacha pasada, y aquí es donde usted tiene que tener un poquito de, bueno, tiene bastante, casi como prácticamente 32 GB de memoria, porque ahora todo lo que a usted le pasa va en el teléfono. Entonces en esos 32 GB de memoria usted tiene que ponerse a pensar y fijar cuándo hizo la pacha, cuánto tiene la pacha de estar fuera de la refrigeradora,
si es seno materno, pues cuánto es la duración del seno materno fuera refrigeradora dentro de la refrigeración, para que de esa manera usted no vaya a darle una pacha que ya esté contaminada y pueda empezar a producir el proceso diarreico. Entonces tiene usted que tener cuidado con la preparación de los alimentos. En niños un poquito más grandes, como los deambuladores, estamos hablando de 2-3 años, lavar siempre las manos es una de las situaciones. Pero el mito es que con la erupción dental, fíjese bien, se produce la diarrea. Y la mayoría dice que es por la erupción dental. Ahora, ¿realmente hay una relación o no entre la diarrea y la erupción dental? Sí, sí la hay. El niño empieza a producir una hipertrofia, es decir, la encía se empieza a poner gruesa para que se empiecen a producir la erupción de los dientes caducos, o sea, lo que se van a caer, los dientes de leche. Entonces esto hace que las encías molesten, incomoden, piquen, y el niño trata de meterse objetos a la boca para romper sus encías. Dependiendo de la calidad del cuidado y la limpieza de los objetos, va a tener o no una contaminación intestinal. Yo siempre recomiendo a los padres en este periodo de tiempo que mantengan mordederas, que mantengan todo limpio alrededor del niño, que laven bien las manos, que las personas que los cuiden también sean bastante escrupulosas con la limpieza de sus manos y la preparación de los alimentos. Y de antemano sabemos que la asociación entre la dentición y la diarrea no es más que una contaminación con un objeto, con un fomite. Fomite es aquello que transmite, es un objeto que está contaminado, se lo vamos a poner por aquí, fomite, y al metérselo a la boca, romper las encías, pues obviamente se produce el fenómeno diarreico. Estos son la mayoría de los mitos. Está el otro que es prácticamente no un mito, pero sí que es algo que se da con mucha frecuencia, y es la intolerancia a la fórmula. Cuando usted tiene solo seno materno por 4 o 5 meses, usted viene la mamita y obviamente ahí tiene que ponerse las pilas para ayudar en el hogar, y se le termina su licencia de maternidad, pues se va. Muchas madres cumplen hasta el año, inclusive más quizás, con la lactancia materna y el apego, algo que es muy loable. Pero también se deciden por preguntarle al pediatra de confianza qué leche les puede dar. Aquí es donde a veces se da cierta intolerancia, no necesariamente una intolerancia a la lactosa, sino una intolerancia a la fórmula. Y una de las manifestaciones son cámaras diarreicas. Esto a veces es un poco difícil de manejar, porque usted va a ver que como pediatra usted le cambia la fórmula, sigue con diarrea, esta no le da diarrea, le da estreñimiento, y empezamos con una situación de que estamos gastando en una lata, esta no le cayó bien, hoy vamos con la otra. Entonces aquí en este caso yo les recomiendo a las madres que sean lo más escrupulosas cuanto a la preparación de las leches. Recordarles que hay leches que se diluyen 1 por 1, otras leches se diluyen 1 por 2. Esto lo que quiere decir es que cada leche trae una medida. Esa medida prácticamente es el 1. Cuando es 1 por 1, pues obviamente lo que nos indica que es una medida ras de la leche por 1 onza de agua. Y el 1 por 2, obviamente la misma medida ras por 2 onzas de agua. Esto, como le digo, para evitar gastos que están fuera de su presupuesto, puesto que las leches modificadas, hoy se llaman modificadas, antes les decíamos maternizadas, las leches modificadas no son baratas. Y usted se va a dar cuenta que llega un momento entre los 6 meses y el año donde la lata prácticamente que es casi inexistente, o sea, la compra hoy y a los 2 días ya no tiene leche. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que tener ese cuidado para evitar gastos que no están presupuestados. Y una vez que se ha diagnosticado la diarrea, se trata de tomar una muestra de heces. Esta es una de las cosas que también queremos aclararle. Cuando un niño tiene una diarrea, yo en lo particular puedo sugerirle, darle el consejo, que no tome un coprocultivo, un cultivo de heces,
a usted le van a decir en el laboratorio, mire, le vamos a hacer el general de ese, pero también necesita el cultivo. Le voy a ser muy honesto. Comencemos con lo más sencillo, que es un examen simple y llano, general de ese. La mayoría de las situaciones diagnósticas se pueden hacer con un examen de ese. Simple y llano, ahí se da el diagnóstico ya puramente patológico. Se ve si hay parásitos, si hay presencia de glóbulos de pus, si hay sustancias reductoras de azúcar. Bueno, su pediatra tiene que explicar esto y te lo tiene que explicar detenidamente para que usted en los años venideros esté orientada a la causa de una posible diarrea y las consecuencias que ella conlleva, ¿verdad? Obviamente que el tratamiento de las diarreas es la reposición de agua y electrolitos que su niño está perdiendo a través de la diarrea. O sea, no está perdiendo solamente agua, está perdiendo también electrolitos, está perdiendo potasio, está perdiendo cloro, sobre todo cuando se asocia a vómitos, se pierde bastante cloro y puede producir una deshidratación hipoclorémica que hace que el niño presente vómitos e intolerancia a la vía oral, lo cual complica más el cuadro de la diarrea, puesto que ya hablamos que son dos frentes lo que estamos viendo, uno a través de la vía oral y otro pues vía fecal. La hidratación se hace con suero de hidratación oral y el más sencillo de todos es el suero de hidratación oral, que está diseñado desde hace mucho tiempo por la OMS, que se recomienda, que es el suero que no le gusta a nadie, el que es salado, el que tiene mal sabor, etcétera, etcétera. Sin embargo, ante la situación económica, pues es la primera opción. Suero de hidratación oral, a libre tolerancia, a veces con cucharita, a veces con la pacha, ¿ya? Hasta que el niño vaya poco a poco hidratando. Ahora, ¿cuándo indicamos una hidratación endovenosa? 1. Cuando hay una deshidratación grado 2, grado 3, cuando el niño presenta una diarrea con deshidratación grado 1 más fiebre, cuando hay intolerancia a la vía oral, o sea, no tolera nada, y cuando hay fallo en la rehidratación oral. Ahora, aquí es donde usted ve la importancia de diagnosticar a tiempo la diarrea, porque mientras más rápido la diagnostiquemos, la tratemos, pues los síntomas van a desaparecer. Amigos, con este tema terminamos la trilogía de enfermedades o síntomas asociados a enfermedades en etapa pediátrica, esperando que cada uno de estos videos haya traído un poquito de conocimiento para usted, para sus chiquitos, esperando que lo comparta con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con personas que les puede interesar. Siempre mencionándoles que el lema del canal es: no hay preguntas tontas en salud, y de hecho no las hay. Y usted puede escribirnos a nuestra caja de comentarios por generalmente las famosas diarreas crónicas o prolongadas. Esas las hemos dejado aparte, puesto que es un cuadro totalmente diferente. Amigos, nos despedimos siempre del canal de las trilogías y de educación en salud, su alternativa. Gracias por estar con nosotros. Pasen súper bien. Un abrazo virtual desde Moléculas de Salud con JC.